Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pastor Fernando y Iván y al equipo. Y me da mucho gusto verlos a todos. Acá el grupo de Giré o Rancho de Don Fermín, ¿cómo se llama ahí? Hacienda Don Fermín. Hacienda de Don Fermín, ¿verdad? Bienvenidos también, me da mucho gusto verlos. Y a todos los hombres de aquí de Tecate, conocidos. Siempre miro gente nueva y eso me da mucho gusto ver gente nueva, ¿no? Yo no soy tan nuevecito. Soy del, soy del 64, yo soy clásico. Ahorita me venía diciendo uno de los muchachos, me dice, ¿dónde es? Dije, atrás de la ley. Y me acordé de una historia. En una ocasión, mucha gente se metió a la ley. Mucha gente se metió, pero no compraron, no compraban nada. Y pues empezaron a desesperar los trabajadores porque pues no compraba y la gente se estaba metiendo a refugiarse en la ley. Y salió el gerente y le preguntó a la gente y dice, oye, pero pues, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Si ni compran ni nada. Dice, no, es que en la mañana y eso escuchamos en la noticia, dice que el que anduviera fuera de la ley lo iban a meter a la cárcel. Dice. Bueno, y se metieron ahí, ¿verdad? No todos la agarraron, ¿verdad? Bueno, pero tratamos de hacer algo ahí, ¿verdad? Me da mucho gusto, me apasiona mucho trabajar y compartir con hombres, ¿verdad? Ustedes pues ya me conocen, soy de aquí de Tecate. Eh, yo me convertí en 1994. Yo tenía 29 años cuando tuve mi encuentro con Dios. Tengo 61 años de edad. Eh, tenemos desde el año 2003 con un programa para hombres, brazo extendido, que al principio se llamó Casa Libertad, y ahí estamos trabajando. Dios dio a luz también, el centro dio a luz una congregación y también pastoreamos y estamos contentos y agradecidos y me gusta mucho trabajar entre hombres. Quiero hablar un tema sencillo, muy práctico, que yo creo que todos nos lo necesitamos. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Quiero hablar sobre la madurez del hombre, ¿verdad? Que tú y yo como hombres necesitamos madurar. Eh, yo tuve un hermano que falleció a los 67 años. Eh, no lo digo con burla, lo digo con... Pero mi hermano, aún teniendo 60 y tantos años, él siempre se, siempre se resistió a Dios y él era ya un hombre adulto, pero dentro de él había como un chamaco de 17 años. Quiere decir que hay gente que puede tener edad, pero siguen siendo como un niño por dentro. En mi caso también cuando yo no conocía a Cristo, a mí conocer a Cristo y tener a Cristo en mi vida, eso despegué, ¿verdad? Pero yo me quedé pegado también, siendo una persona de 20 y tantos años, me comportaba como uno de 15. Y así sucede. Existen hombres de 50, 60, 70 años, pero actúan como adolescentes o como niños. Lo digo con todo respeto, ¿no? Dios nos quiere llevar a la madurez. Entonces, el apóstol Pablo, en este pasaje, eh, algo curioso que pasa en este pasaje es que habla del amor. En 1 Corintios 13 habla del amor, pero de repente Pablo toca este tema, toca este punto en este versículo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él se está poniendo como un ejemplo, dice, yo antes hablaba, pensaba, actuaba como niño, dice, juzgaba como niño, dice, pero un día, dice, dejé las características o dejé las conductas infantiles, dice, y llegó a ser un hombre. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Está muy relacionado porque es un tema, el capítulo del amor, en el capítulo del amor, habla de la madurez.
Porque desde que conocemos tú y yo el amor de Dios, que Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz, de ahí despega un crecimiento, pues de ahí despega yo el otro día les decía a los hombres ahí en la congregación, que Juan habla si tú te fijas en el Evangelio de Juan, y ya más adelante a lo mejor les comparto este tema, ¿no? Pero en Juan tú encuentras cuatro etapas. Habla de hijo de Dios, habla discípulo, habla siervo y al último amigo de Dios. O sea, son etapas, entonces Dios nos quiere llevar a etapas de madurez a ti y a mí, no quedarnos siempre donde mismo, ¿verdad? Entonces, Ah, y eso es necesario, que tú y yo vayamos a la madurez. Los pastores, para los que están en una iglesia, y los pastores, la verdad, todos deseamos que tengamos nosotros un equipo de hombres maduros, ¿verdad? Yo voy a hablar de 4 características de un hombre maduro, ¿verdad? ¿Dónde se empieza a reflejar la madurez de un hombre? Entonces, la primera donde nosotros podemos reflejar la madurez, y eso es sencillo, esto es básico, y eso lo vemos desde el Génesis. eh, y una característica, una cualidad de un hombre maduro es que el hombre sea responsable. Tú y yo no esto es básico en la madurez. Un día alguien preguntó, oiga, profe, dice, ¿a qué edad el hombre se puede casar? ¿A los 25, a los 30, 35, 22? ¿A qué edad el hombre se puede casar? Y este hombre contestó, ya era un hombre ya mayor, con experiencia, y dijo, la edad no interesa mucho, sino la responsabilidad. Porque la responsabilidad mide la madurez. ¿Para qué un hombre de 40 años se va a casar si es un irresponsable? O sea, ¿a cuándo me puedo casar? Cuando tú y yo seamos responsables. Entonces ahí se mide la responsabilidad. La responsabilidad, ¿dónde se perdió la responsabilidad? Ahorita hay mucho hombre irresponsable. En aquellos años no se miraban las mujeres sirviendo gasolina. No soy antimujer, pero rendichicas, donde quieras miras mujeres limpiando vidrios, checando el aceite de los carros. Cuando yo era un joven, no mirabas eso en las gasolineras. Mirar a una mujer en una gasolinera era algo anormal. Ahorita es tan normal, tan normal. ¿Y eso de qué nos habla? De que el hombre ha decaído. A mí me gusta mucho cuando se hacen eventos de este tipo. Yo felicito a los que organizan reuniones para hombres, porque el hombre es importante. En la iglesia el hombre es importante. Cuando yo era un chamaco, yo miraba las congregaciones y miraba puras faldas. Yo pensaba que el cristianismo era para las doñas, para las mujeres, pero no, principalmente para el hombre. Entonces, ¿dónde se perdió? ¿Dónde se drenó la responsabilidad del hombre? Fíjate, cuando Dios forma a Adán, y Adán pues de repente se ve solo, mira a la vaca con el toro, al caballo con la yegua y todo eso, y mira que todos los animales tienen su pareja y él no. Entonces Dios está pensando en darle una mujer, pero antes de darle una mujer, y Dios le dijo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, como diciendo, te voy a dar lo tuyo, pero antes de esto, tú y yo vamos a mirar en la escritura, Dios piensa en darle una pareja, una ayuda idónea a Adán, pero antes de esto, tú miras que Dios le da una responsabilidad a Adán. Dice, tú le vas a poner nombre a todos los animales, dice. Y les puso nombre a los animales, y bien puestos. La mosca se llama mosca porque Adán así le puso. El caballo se llama caballo porque Adán así le puso. Así dice la Biblia, que hasta la fecha se llaman así. ¿Te imaginas que al zancudo le hubiera puesto elefante? O sea, qué error. Pero Adán, o sea, asumió responsabilidad, y tú y yo miramos en Génesis que cuando Adán asume responsabilidad, pues Dios lo aplaca, lo duerme, lo duerme, porque si no el hombre siempre anda de metiche. Y ya Dios empieza a hacer la mujer. Yo digo, ¿por qué durmió Adán? Porque el hombre también es metichón a veces. Si hubiera estado despierto, no, quítale aquí, señor, ponle allá, la quiero más así. Pero no, lo durmió para que. Y esta es tu mujer.
hasta el último la agarraron, ¿verdad? Esta es tu mujer, ¿verdad? Y que te vaya bien. Esto es tu esposa. Y Adán dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos, véngase para acá, ¿verdad? Entonces, pero ¿hasta cuándo le dio la esposa? Cuando Adán fue responsable. O sea, el hombre original, bíblicamente, es responsable. Ahora, pregunto yo, ¿dónde se le drenó la responsabilidad a Adán? El pecado. Cuando Dios le dijo, yo tengo aquí el pasaje, dice Génesis 3, 11 y 12, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido, pregunta, has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo me imagino a Eva por acá, sí, mirando que él está echando la culpa a la mujer, y yo me imagino como azucarera a Eva, diciéndole, y la verdad te faltaron pantalones, reconoce, Adán, reconoce que tú la regaste. Dios no le llama a la mujer fue la que inició el problema, pero el responsable era ¿quién? Adán. Adán, ¿sabes qué tenía que haber hecho? Cuando le preguntó Dios, ¿sabes qué, Dios? La neta sí. La neta yo la regué y gacho. Si de eso hubiera arrodillado ahí, hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, la regué, sí, sí, yo reconozco que la regué. O sea, él no fue responsable con su pecado. Él se le echó la culpa a la mujer, ahí se drena. Tú y yo miramos que aquí el pecado, escucha, el pecado drena la responsabilidad. Nosotros tenemos muchos años y yo también anduve por ahí, yo fui drogadicto muchos años y, y yo puedo ver que el drogadicto por X o por Y se llega a una irresponsabilidad que ya no puede mantener a la esposa, ya no puede mantener a los hijos y se hace irresponsable. Uno de los valores que tratamos de retomar y que Jesús viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, la responsabilidad del hombre, tratamos de que el hombre vuelva a retomar la responsabilidad. David tenía eso muy marcado en él, que cuando él sí la regaba y feo, Adán, pero él decía, yo reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado está siempre delante de mí. David era un hombre que la regaba feo, pecados horribles. Pero ¿sabes por qué Dios levantaba a David? Porque David tenía la responsabilidad de reconocer cuando él la riega. Ayer pasó algo ahí en el programa y se encontraron algo y nadie quiso hacerse responsable. Dices tú, qué tremendo. No hay, yo a veces le digo, le dije, tú tienes suficientes pantalones para decirle a la gente, ¿sabes qué? Eso que ustedes encontraron es mío, yo lo metí. Punto. Pero el hombre es irresponsable. O sea, entonces, ¿dónde se mide la madurez de un hombre? Responsables. Que tú y yo seamos responsables. ¿Responsables de qué? De lo que hemos prometido. ¿Cuántas veces pasamos al altar y decimos, Señor, te voy a servir, aquí voy a estar? ¿Qué días tienen la reunión entre semana ustedes? ¿Miércoles? Jueves y domingo. ¿Sabes qué, Señor? Yo no voy a ser de la familia Domínguez. Ahora yo me voy a congregar jueves y domingo. ¿Verdad, Señor? Aquí voy a estar. Llueve o truene, Ahora, ser responsable es cumple lo que prometes. Dije, cumple lo que prometes. El hombre tiene que cumplir su palabra. Hoy en día tú haces un trato con alguien y fírmale aquí. Somos hermanos en Cristo. No, pero entre hermanos también hay primos. Fírmale aquí, por favor. Porque no hay confianza, ya no hay responsabilidad, ahora escucha, ya no nos hacemos responsables de la palabra. Y una vez agarré una propiedad y traía un carro guinda bonito que nos habían donado para el ministerio y el hombre que nos iba a vender la propiedad me decía, me gusta tu carro, dice, por $2,000. Y yo la verdad le dije, hasta que hagamos el trato. Porque es triste que entre hombres muchas veces faltamos a la palabra, ya no hay confianza. En aquellos años nomás juraban y decían, sabes que yo doy mi palabra de hombre y la palabra valía. Hoy en día no, fírmale aquí.
¿Por qué? Porque ya no hay responsabilidad. Te prestaron un libro, regrésalo. Paga lo que debes. Si somos responsables y tú debes en la Coppel, paga. No, de veras. Escucha, si tú pediste dinero prestado, aunque sea tu pariente, paga. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Te prestaron un carro, entrégalo con gasolina. Yo el lunes viajo para Los Cabos, voy a un viaje misionero con un misionero de extranjero, lo voy a ir a llevar a mirar unas misiones y regresarnos rápido. Y a mí me prestan un carro cada vez que me lo presta un amigo. Y ellos me lo entregan limpiecito. Yo soy responsable de entregarlo con más gasolina, como yo lo recibí, y entregarlo limpio. Eso yo lo aprendí. Entonces, tú y yo también, cuando alguien nos presta algo, entrégalo bien. Si alguien te prestó algo, entrégalo bien. Somos responsables. Cuando vayas al baño, eres responsable. Yo soy responsable. Ahorita fui a tirar el agua y soy responsable de apuntarle bien. O sea, tienes que limpiar lo que ensuciamos tú y yo. Son cosas prácticas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si tú y yo vamos al baño y tú encuentras el baño limpio, si tú y yo usamos el baño, somos responsables, hombres responsables. Nadie te está viendo, nadie va a saber que alguien dejó ahí peanut butter ahí. No, 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 no. Pero los ojos de Dios nos están viendo. Y tú y yo somos hombres responsables que si yo me levanto de la taza y me ensucié ahí, soy responsable de entregar ese baño limpio para el siguiente hombre que llega ahí. Yo le doy honra porque yo limpio donde ensucio para que cuando otro llegue encuentre el baño limpio. Y aún en la casa. Si yo dejo el baño sucio, sé que mi esposa va a entrar después de mí y es una deshonra dejar el baño sucio. Yo aprendí de que va uno al baño y si es una taza, agarro un poquito de papel y si algo se sarpió, limpiarlo. Porque soy responsable de que si el baño lo encontré limpio, lo tengo que dejar limpio. Seamos responsables. O sea, la responsabilidad hasta en lo más práctico, en lo más simple. Tú y yo somos responsables de ser puntuales. Nada que la hora mexicana, pues dijimos que las 9, ya empezamos a las 10. No, seamos responsables con la puntualidad. El otro día me decía un muchacho me decía, digo, ¿por qué no han comenzado? Es que no ha llegado a la gente, hay que empezar, llegue o no llegue la gente. Que la gente que llegue tarde, que se den cuenta que llegaron tarde. Mira ese señor que está ahí, le digo, ya es mayor de edad, le digo, llego temprano. Por respeto a ese señor, tenemos que empezar temprano. Somos responsables. Yo sé que no están muy de acuerdo, pero está bien. Sí. Yo me acuerdo que como al año y medio allá en Santa Rosalía, allá donde yo me convertí, me acuerdo que los pastores viajaron para Los Ángeles, Tijuana. Ya yo tenía año y medio convertido y estaba en la iglesia y ahí le ayudaba al pastor, esto, lo otro. Y allá andaba siempre limpiando la iglesia, el edificio y todo eso. Yo me acuerdo que un día tenía otros líderes también, pero yo era el que andaba muy apegado ahí. Él me enseñó muchos principios y me acuerdo que cuando ellos viajaron, la iglesia más o menos era como este tamaño y él, dice, Héctor, vamos a salir mi esposa y yo, me dice, y luego sacó unas llaves, me dice, él dice, yo te voy a dejar responsable de las llaves de la iglesia, dice, te voy a dejar responsable. Dice. Para mí era la primera vez así que era una responsabilidad a mí, para mí mucho peso, dije yo, wow. Y luego me dijo él, dice, van a predicar Freddy, Juanito y tú, porque había cultos los martes, jueves y domingos. Me dijo él, dice, pero ustedes arréglense qué días. No, pues yo acomodé el cuadro ahí, a Freddy lo puse el martes, a Juanito el jueves, y yo pues predico el domingo. Y, pero, pero me tembló la mano. O sea, responsable de la iglesia. Responsable. Abrir y cerrar. La ofrenda no me la hicieron responsable de ella, quién sabe por qué, pero bueno.
Yo quería también que me hubieran hecho responsable de la charola, ¿no? Pero bueno, no había todavía esa confianza, ¿no? Pero yo me acuerdo que me hicieron, y toda la semana yo sentía el peso sobre mis hombros, el peso de la responsabilidad. Y he ido aprendiendo en Cristo lo que es el valor de la responsabilidad. Hace 11 años más o menos murió un hombre en el programa del centro. Sí, le despedazó el hígado y se murió. Ese día yo tenía que predicar en Mexicali en la confraternidad de la iglesia con el pastor Lupito, y me acuerdo que hablé y tuve que ir ahí cuando llegaron las autoridades. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Pasa algo, soy responsable. Soy responsable para que coman, desayunen y cenen todos los días. Soy responsable. Entonces la responsabilidad. Segundo punto que quiero hablar. También el hombre maduro el hombre maduro tiene que ser un hombre que tiene un buen testimonio, no tristemonio, testimonio. O sea, tú y yo tenemos que tener un buen testimonio. Carácter es lo que tú y yo somos donde nadie nos ve. Pero testimonio o reputación es lo que la gente ve, piensa y dicen de ti y dicen de mí también. Tu testimonio y mi testimonio más válido es nuestra casa. Porque aquí podemos nosotros fingir un poquito, comportarme. Pero en la casa es donde uno suelta la panza, te quita los zapatos. En la casa es donde uno se abre de capa, ¿sí o no? Sí, sí, digan. O sea, en la casa yo me he encontrado hombres que han salido así del programa y van llegando y me ponen una cara así de victoria y les pregunto, yo le digo, ¿cómo está? En victoria, varón. Y es atrás la esposa y le pregunto, ¿cómo está él? La esposa dice, porque en la casa es lo que somos. En la casa no somos más genuinos, más auténticos. A mí me gusta que la gente tenga una reunión como lo que hacemos aquí en la congregación, en casa, para ser auténticos. Porque uno viene caminando de una forma y en cuanto cruza la puerta, como que caminamos hasta... No, el testimonio tiene que ser auténtico, genuino. Entonces tú y yo tenemos que aprender a tener un buen testimonio. Los que pueden testificar de ti y de mí, tú pregúntale a mi esposa, ¿quién es Héctor? Si yo le pregunto a alguien de tu casa, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo te comportas? O sea, es nuestra casa. Es la gente que más nos conoce son nuestra esposa, nuestros hijos, los que viven en casa con nosotros, son los que mayormente conocen el testimonio tuyo y mío. Entonces, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice así, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora aquí la iglesia están buscando 7 hombres, no mujeres, están buscando 7 hombres para atender a viudas. Porque para los israelitas desde el tiempo de Moisés era que si había una viuda, el pueblo tenía que cuidar a esa viuda. Ahora escuche esto, entre las viudas que había, no todas eran viejitas, no todas eran doñas. Había viudas jóvenes, había viudas muy sonrientes. Los que servían las mesas tenían que tener buen testimonio. El buen testimonio es por el dominio propio. Había viudas donde a lo mejor les decían, gracias, mi amor. A lo mejor el que servía las mesas. O sea, el buen testimonio tenemos que cuidarlo tú y yo en cuanto a la mujer ajena. Tenían que cuidarse. El otro día estábamos comiendo mi esposa y yo con una familia en un restaurante aquí de Tecate y miré que el mesero, esta mujer iba con sus 2 hijos, no estaba su esposo, y miré yo cómo el mesero empezó a sonreírle a la mujer con la que estábamos, mi esposa y yo. El mesero estaba coqueteando con esta mujer. Yo lo vi.
Y cuando lo vi, me le quedé mirando como diciendo, ya te vi. Y coqueteando él. A mí me ha tratado de una forma, a mi esposa de otra forma, a sus hijos de otra forma, pero a la señora, tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio en cuanto a las mujeres. Un día dos hombres andaban en un Tijuana y miraron una Hammer. Yo no sé si ustedes se recuerdan las Hammers, ¿verdad? Que eran unos carros muy llamativos, carros cuadradones. No cualquiera traía una Hammer. Y le dice su amigo, dice, acércatele, acércatele, acércatele. Vaya esa Hammer, dice, pues ya la viste, está suave. Dice, ¿qué quieres ver? Dice, acércatele, acércatele. ¿Qué quieres ver? Y se le iba acercando a la Hammer. Dice, quiero ver las placas de dónde es. Nunca le veas las placas a las mujeres. Las vemos tan bellas, bien, pero no es tu esposa. O sea, cuidemos nuestros ojos, que la vista es muy natural, tranquilo. Entonces, estos hombres tenían que tener muy buen testimonio para llevar a cabo su trabajo sin coqueteo. Ay, que me está capeando la morrita. Tranquilos. Nosotros recibimos un grupo de americanos una vez al año y ellos traen cultura de donde las muchachitas, las jovencitas vienen pues con su short, su camiseta y así. Y ellas son muy saludadoras, o sea. Y los muchachos, una vez un muchacho me dice, ay, que me está capeando una morrita esa. Tranquilo, le digo, es cultura de ellas. No, que yo miré que sonrió conmigo, pues así son. ¿Sí me explico? O sea, porque los hombres batallamos. Una vez el hermano Albino de Ensenada, él y su esposa se subieron al camión. Él ya tiene más de 80 años. Se subieron al camión, están arriba del camión, y a la siguiente parada se paró y se sube una muchacha jovencita, muy guapa, con una minifaldita. Y cuando se sube, está el hermano Albino y su esposa. Y en cuanto él la ve, hace esto. Y la esposa le dice, ¿qué tienes, Albino? Y Albino le dijo a su esposa, luchando, luchando. Lo entiendo, mi amor, porque el hombre reconoce que todavía lucha con eso. De 80 y tantos años. Bajó la mirada, porque él sabe que si la sostiene ahí con ella, se le va a antojar. No encuentro otra palabra, en griego, en hebreo. O sea, es lo que va a pasar. Entonces, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Una vez yo recuerdo que estaba dando autógrafos Alberto Motesi y se empezaron a acercar mujeres para que les firmara su autógrafo en los libros. Y dijo, a las mujeres no les pongo autógrafos, puras mujeres de 110 años para arriba, para cuidar la reputación. Entonces, uno tiene que cuidar ese asunto de las mujeres. Y me fijo yo que muchos podemos estar en la iglesia, pero nos falta ese dominio propio. Pues. Y cuando se pierde ese dominio propio, puede haber un demonio propio. Y tenemos que tener tú y yo mucho cuidado. La tercera cosa que quiero hablar de la madurez, donde se refleja la madurez, damos un salto un poquito algo diferente. ¿Cómo manejas tu dinero? Cómo manejas tu dinero refleja mi madurez. Cómo manejo mi dinero refleja mi madurez y refleja tu madurez. Hay hombres que no saben tener dinero. Hay hombres que se vuelven la bici, traen dinero y le sienten, o sea, no hayan, o sea, quieren ir al Swapmeet y un iPhone, o sea, yo he mirado gente, yo me acuerdo una vez agarramos una herencia, mi mamá fallece y dejó un papel, dice, la casa véndanla, en el puro, ahí están poniendo ahorita Banorte, ahí en la avenida algo, ahí vivíamos nosotros, no en la esquina, pero a un ladito. Y mi mamá dijo, dice, vendan la casa y se reparten el dinero. Y un hermano mío o dos hermanos míos no andaban muy bien.
Ellos agarraron casi agarramos $12,000 cada quien. Y uno de ellos se le hacía chiquita la calle, con el bonche aquí. Y él, un mes le duró el dinero. Un mes. El 78% de los problemas cristianos es el dinero. El 78% de los problemas de los hombres cristianos son las finanzas, es el dinero. El 80% de los problemas en los matrimonios es el dinero. Es el dinero. O sea, el dinero es curioso, ¿no? Que los evangelios hablan más del dinero que de la fe y de la oración. ¿Por qué? Porque el dinero se ha convertido como en un rival de Dios. El dinero. Si el dinero se nos mete al corazón. No me acuerdo quién decía esto, pero no sé si era Wesley o no me acuerdo quién decía, dice, cuando agarro dinero, dice, trato de desafanarme de él lo más pronto posible, dice, antes de que se me ensarte en el corazón. No dice que es malo el dinero, dice, el amor al dinero es malo, pero el dinero, o sea, pero número uno, ¿cómo nosotros tenemos herramientas para obtener dinero, ¿verdad? Y manejar el dinero como básico, trabaja. El hombre tiene que trabajar para obtener recursos. El que no trabaje, que no coma, que no coma, que no coma. Sí, eso es lo que dice. El hombre debe de trabajar. Es triste, ayer miré una persona que él tiene una carrera y estaba soldando, dice, invité a creo que 2 o 3 soldadores, dice, ninguno vino, dice, y me puse a soldar yo. Porque el hombre hoy en día no quiere trabajar. Entonces, Proverbios 13:4 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán en la NTV. O sea, pero los que trabajan con esmero, dice, prosperarán. O sea, el hombre maduro trabaja. Si el hombre tenemos la responsabilidad de trabajar, hablando de la responsabilidad, el hombre maduro honra a Dios con su dinero. Número uno, ¿cómo vas a obtener dinero? Trabajando. Una vez en cuanto tú tienes, yo obtengo dinero, lo primero que tengo que hacer, tengo que honrar, escucha esto, honrar a Dios con mi dinero. Proverbios 3:9, versículo 10. Versículo 9 y 10 del 3. Este pasaje lo escribió el hombre más sabio y más rico del Antiguo Testamento, llamado Salomón. Y él escribió esto, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchos hombres no han aprendido a honrar a Dios con su dinero. Tú y yo tenemos que aprender. Yo en cuanto agarro dinero, soy un poquito, lo hago, pero mi esposa, ella es de las que dinero que agarra antes de meterlo a la bolsa, ella rápido aparta el diezmo. Y cuando yo agarro dinero, me dice, ¿ya apartas el diezmo? No, pues ya lo traigo aquí en la bolsa. No, aparta el diezmo. Ella es algo que lo hace, aunque no estemos en la congregación, delante de nuestro pastor, o sea, pero ella siempre me dice, aparta el diezmo, el diezmo. Entonces, muchas veces tú y yo estamos batallando con finanzas porque no hemos aprendido a darle los primeros 10 a Dios. Y dice Malaquías que si no lo hacemos, le estamos robando a Dios. Y el 78% de los hombres cristianos tienen broncas, problemas por el dinero. Todos formamos parte del cuerpo, ¿ah? Unos son oreja, otros son ojos, otros son boca, otros son manos, pero que no haya codos. Que no haya codos. Y lo triste es que en el cuerpo de Cristo, que haya dos es normal. Tú y yo tengo 2 codos. Pero es triste que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay más de 5 o 10 codos. Y eso no debe de ser. Y esto va madurando, o sea, esto es
Eh, Creo que Billy Graham fue el que dijo, dice, dime cómo gastas, dime cómo manejas tu dinero y te diré el tipo de carácter que tienes. El dinero. John Wesley, fíjate, dicen que fue más bueno para administrar que para predicar. John Wesley decía algo, decía, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, pero da todo lo que puedas. Dicen que John Wesley, dicen que fue más bueno para dar dinero que para predicar. Son cosas, principios que tú y yo debemos de aprender. Yo mi pastor era el pastor Lupito, aquí está su hijo, Israel. Y él parte con el Señor, tiempo después, pues ustedes saben, Bernardo, por consejo de nuestra pastora Olga, usted necesita un pastor hombre y ahora, y pastor Bernardo es nuestro pastor y es un principio que hemos manejado por años, lo digo con plena autoridad, lo digo sin problemas, porque tú y yo debemos de aprender eso. Los hombres que están del centro también, si te dan 10 pesos, uno para el Señor, y aparte la ofrenda. Entonces, muy importante, o sea, cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestras finanzas. Yo les decía en noviembre, les decía, viene Navidad, no se aloquen. Es que ven a la gente que se anda desbaratando y luego todavía tenemos un dicho, la cuesta de enero, sin feria, lámpiro eruptando el pozole, tamales, digo, no se aloquen, cuidado con el, ¿cómo le llaman? El, el, ¿el qué? No, aparte, no, eso fue, el buen fin se puede convertir en un mal fin. El buen fin se puede convertir en un mal fin. Y la gente se acelera. Y la gente, escuchen esto, la gente pide prestado, tarjetas de crédito y lo otro. Y todavía te sale un anuncio ahí, un préstamo de 50,000 pesos y sale una pareja así bien lindos en Cancún, ¿verdad? Pero al rato, ¿cómo los ves? O sea, tranquilos. Tenemos que aprender a administrar nuestro dinero. Yo no lo he logrado todo, pero estoy aprendiendo. Entonces, el número 4, y con eso terminamos. El hombre maduro no se mueve por emociones. El hombre maduro no se mueve por emociones. La mujer sí. La mujer es más emocional. Tú le das flores y ella, es su naturaleza. Tú y yo no. Somos hombres. Hey, no te vi en la congregación. Es que no sentí. Hay hombres que se mueven por emociones. Voy a decir algo así. Espero que no encuentre problemas, pero voy a decir algo. He escuchado hombres que dicen, es que traigo emociones encontradas. Y yo siempre digo, bueno, una va y la otra viene, pueden chocar. ¿Cómo está el asunto? Eso parece menopausia. No, no sé, pero no voy con mucho esta filosofía de emociones, sentimientos encontrados. No. El hombre maduro no se mueve. Tú y yo en la Biblia miramos hombres que estaban con las emociones por el suelo y ellos seguían adelante. Uno de ellos fue Abraham. Él sabe que a Isaac lo va a sacrificar y cree que Dios lo va a levantar de los muertos. Imagínate cómo se siente Abraham, pero él no le sale ni una palabra negativa y le dice, el chamaco le dice, papá, dice, traemos la leña y el cuchillo y los fósforos, pero el animal, Dios proveerá cordero para el holocausto, mijo. Y hay otra historia que, híjole, a mí me llegó mucho esta historia, se los voy a leer. Es un versículo nada más.
Cuando Absalón se apodera del palacio del rey David y el rey David va con la gente que le quedó a él, están subiendo el monte de los olivos. Entonces dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. ¿Qué estaba pasando David en ese momento? Una pérdida. Llega conmigo, una pérdida. Uf. David va subiendo este monte no como un rey, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y aparte, fíjate, David va subiendo la cuesta. Él no quiere problemas con su hijo, va llorando descalzo. Van con sed, dice que no llevaban víveres y van subiendo la cuesta con su, escucha, con su alma hecha pedazos. Imagínate el cuadro. Pero David va subiendo con la cabeza cubierta, no como un rey, va como un siervo, como un esclavo descalzo, espinándose quizás, y va subiendo, ¿verdad? Por una pérdida que su hijo la ocasionó, Absalón. No hay chance de explicar todo el cuadro, pero, y aparte le llega una noticia, que esto fue como como hay un dicho, no, sí, pero le llovió sobre mojado. Eso es. Gracias. Entonces dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel. Aitofel era un amigo de David. Era un consejero que David tenía. David yo creo estaba pensando, lo bueno que estoy pasando esta situación, lo bueno que tengo a Aitofel. Pero llega alguien y le dice, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Va subiendo con el alma hecha pedazos. Y luego todavía le dan nada más la noticia, pero David sigue llorando y subiendo, y subiendo, y subiendo. Entonces dijo David, es la oración más corta que encuentro que David haya hecho. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Entorpécela. O sea, un hombre, aunque no nos sintamos bien tú y yo, tenemos que seguir adelante. Cuando mi esposa se estaba agonizando, que gracias a Dios hizo un milagro, en una ocasión me agarró la mano y me dice, yo creo que cuando termine la reunión yo ya no voy a estar aquí. Y me apretó la mano y yo se la apreté y faltaban 10 minutos para ir al púlpito a predicar. Y yo dije, no voy a predicar y me siento aquí al lado de mi esposa y mi esposa me dice, levántate y haz lo que tienes que hacer. La suelto y me voy, llego al púlpito y apenas me alcanzaron a salir las palabras. Les dije, mi esposa está agonizando. Yo me quiebro y empiezo a llorar. Y la gente se me queda mirando y como que me desespero y les grito a la gente, le digo, oren. Y toda la iglesia empezó a orar por mi esposa. Orar. Cuando se acaba la reunión, yo predico. Quebrado, pero predico. Es lo que te digo, que tenemos que hacer las cosas. Al real la gente me dice, es que no me siento bien, que traigo un dolorcito de cabeza, no puedo predicar. Tú y yo tenemos que hacer las cosas con chorro, con dolor de estómago, como sea, tenemos que darle para adelante. Gente que por cualquier cosita, que no me siento bien. O sea, las emociones, el hombre no, mira, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1:8. El hombre dice el hombre, ¿el hombre qué? De doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos de Jesús? Fíjate, lo voy a leer aquí, Mateo capítulo 26, verso 38 y 39, y estoy terminando casi con esto. Dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste. Fíjate, su alma, sus emociones están hechas pedazos en Jesús. Dice, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. A 3 de sus discípulos se los dice,
quedaos aquí, velad conmigo. Y luego dice el siguiente, dice, yendo un poco adelante. O sea, Jesús no llegó con sus amigos y les dijo, fíjense que traigo el alma hecha pedazos, traigo angustia hasta la muerte, y se quedó allí. No, dice que les dijo eso, pero dice que él siguió adelante. Y tú y yo muchas veces nos vamos a sentir de la patada y no vamos a sentir ganas de hacer las cosas. Mas, sin embargo, tú y yo, el hombre no se mueve por emociones y tiene ganas, porque las emociones están aquí arriba, a veces abajo. Y Dios no se equivocó en ponernos un alma. Dios no se equivocó en ponernos emociones, pero el hombre se rige por convicciones. No por emociones, por convicciones. Por la asignación. El hombre hace las cosas porque sabe que Dios lo llamó, se sienta como se siente. Ahora yo sé que hay veces que estás enfermo y caemos en cama. Yo he caído en cama, he caído al hospital, aquí al Hospital General, he caído al hospital con presión alta, etcétera. Hay momentos, pero levantándome de ahí, sigo adelante. Tú y yo tenemos que seguir adelante. Nada, que no tengo ganas, que no siento. Es que no siento, es que me siento así, calmado. Las mujeres sí se rigen por emociones, el hombre no. Ahora, termino con esto. ¿Cómo puedo madurar? Número uno, recibe el amor de Dios. Basándolo donde empezamos, en Corintios. Recibe el amor de Dios, que Jesús vino enviado por el Padre, por amor, para salvarnos a ti y a mí. Número dos, dejar de ser infantil y asumir mi responsabilidad. Dos, dejar de ser infantil y asumir mi responsabilidad. Y número tres, ser constante. Una gota le puede hacer un agujero a una piedra, pero no es la gota, es el poder de la constancia. La constancia. Tú y yo tenemos que ser constantes. Nada que un día sí, otro día no. Constantes. 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 Entonces, tú y yo tenemos, y eso nos va a llevar a ti a mí a la madurez. Número uno, recibe el amor de Dios. Número dos, dejar de ser infantil y asumir responsabilidad. Y número tres, ser constantes, constantes. Jesús fue constante con sus discípulos, fue constante con ellos, constante con ellos, constante con ellos. Y a veces Jesús no se sentía bien. Dice que se reventaron sus vasos capilares del cráneo y dice que sudaba gotas de sangre, mas sin embargo él fue hasta el Calvario. Entonces tú y yo no nos movemos por emociones, sino por convicciones. Y eso habla de la madurez de un hombre. Yo quisiera, si alguien está aquí por primera vez y si hay alguien que quisiera conocer y recibir el amor de Dios a través de Cristo Jesús, cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Si hay alguien aquí que le gustaría recibir el amor de Dios y que inicie una vida que va a empezar a madurar en el nombre de Jesús. Eh, si tú eres esa persona que estás aquí quizás por primera vez, segunda vez, me gustaría pedirte, si tú quieres recibir el amor de Dios, levanta tu mano, quiero guiarte en una oración. Levanta tu mano si tú quieres recibir el amor de Dios. Repite conmigo estas palabras, por favor. Señor Jesús, yo reconozco, asumo mi responsabilidad, que la he regado delante de ti. Te he fallado. Perdóname y lávame con tu sangre. Yo recibo el amor del Padre por su Hijo Jesucristo. Abro mi corazón porque yo creo en ti, Señor Jesús, y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, de hoy en adelante, dejo toda actitud infantil y me extiendo a la madurez, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor Jesús. Todos con sus ojos cerrados, quiero orar por todos en general, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy las gracias, Señor, por estas reuniones de hombres mensuales que se hacen aquí en esta congregación. Gracias, Padre, por ese sentir que has puesto, por ese corazón, Señor, de bendecir a los hombres de Tecate. Señor, creo, Señor, que lo que escribió el apóstol Pablo, Señor, es algo muy importante, dejar de ser niños, Padre Santo, y que tú nos lleves cada día a una madurez. Señor, ayúdanos, Señor, a asumir la responsabilidad en todas las áreas. Ayúdanos, Padre, para dar un buen testimonio a aquella gente que nos ve, comenzando en nuestra casa. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a controlar nuestros ojos de la mujer extraña o ajena. Señor, también, Padre Santo, ayúdanos, danos sabiduría, corazón, Señor, sabio para administrar las finanzas, los recursos. Padre, ayúdanos a honrarte a ti con los bienes, con los recursos que tú nos confías. También, Señor, pido, Señor, que cada uno de nosotros como hombres, Padre, nos rijamos y que nos movamos más por convicción, por el Espíritu Santo, por tu palabra, por la fe, por la asignación, Señor, y no por emociones. Señor, nosotros tú nos hiciste el diseño original, Señor, que el hombre no se mueve por esas cosas, sino por convicción. Ayúdanos, Señor, sabemos que hay momentos dolorosos, hay momentos difíciles, a veces aparece el desánimo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Tu palabra siempre resalta en los evangelios cuando tú les decías a los discípulos, tengan ánimo. Señor, y tú nos dices en esta mañana a los que estamos aquí, ánimo, ánimo, ánimo. Tú nos das ánimo, Señor, como hombres para seguir adelante, cumplir la asignación que tú nos has dado a cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre cada hombre y que tú nos llevas a una madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Amén, Señor Jesús. Y amén, Señor Jesús. Dios te bendiga.